Imagina poder crear el doble de contenido en la mitad del tiempo y con mejor calidad. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues gracias a la inteligencia artificial ya es una realidad. Y no solo eso, imagínate que estás usando inteligencia artificial, pero esta trabaja para ti de forma autónoma. Esos son los agentes de IA. Y aunque suena futurista, ya están aquí. En este video te mostraré 3 formas en las que la IA, incluyendo estos agentes, puede transformar tu trabajo creativo y cómo puedes empezar hoy mismo a usarla. No necesitas ser un experto en tecnología, te lo prometo. Así que vamos a ello. Imagínate que tú necesitas hacer un contenido fresco en redes sociales obviamente y necesitas hacer algo muy creativo. Quieres preparar quizás una serie de videos, pero no tienes el título de la serie de videos que quieres hacer. Para esto, la inteligencia artificial te puede ayudar. Y puedo decirle cosas como, por ejemplo, actúa como un experto en redes sociales que crea videos virales. Inmediatamente nos da el resultado que queremos. Obviamente, una de las cosas que yo haría es inmediatamente no quedarme con un resultado definitivo de lo que me está dando, sino que más o menos yo quiero es saber un poco más y obviamente indagar un poco más. En este caso, vamos a interactuar un poco más. Le decimos, ok, genial, me gustan tus ideas. Elijo la número 4. Inmediatamente me abre el Canva, en donde yo puedo entonces comenzar a leer acerca de estos videos. Entonces, una de las cosas que puedes hacer aquí es que puedes interactuar con el documento y una vez ya listo, o lo copias o lo envías a otra persona o lo copias directamente a Twitter si lo quieres hacer como si fuera un blog post. Por ejemplo, puedes decirle aquí directamente que se vaya a mi Google Docs. Lo puedo dejar ahí y guardar mis documentos de esa manera. Automatización de tareas. Aquí es donde la IA y sobre todo los agentes de IA realmente brillan. Puedes usar herramientas para automatizar tareas como la transcripción de audio a texto, la generación de subtítulos, la programación de publicaciones en redes sociales. Imagina todo el tiempo que te ahorrarías y con los agentes podrías ir un paso más allá, delegando procesos mucho más completos. Aquí estoy utilizando programación asistida con inteligencia artificial. En este momento estoy utilizando Google Gemini 2.5 en el modo de Canva y le estoy pidiendo a Google Gemini que me ayude a crear una app súper moderna que tenga un rastreador de hábitos y objetivos y que le ayude a las personas a dar un seguimiento en su día a día. También que cree algún tipo de texto motivador y que le aparezca esto cada vez que las personas accedan al app y así mantenerlos motivados. Como puedes ver aquí, ya ha creado el app y la creó de una manera increíble, para mí súper rápido. Aquí estoy probando específicamente los textos, el nombre, los inputs que debo de poner, añadiendo mis tareas y mis hábitos, a ver cómo funciona. Y es increíble cómo esto puede generar todo el código para mí. Definitivamente esta es una era agentiva de agentes autónomos. Por ejemplo, digamos que yo quiero crear un reporte y una búsqueda profunda en muchas páginas, pero obviamente no tengo el tiempo para hacerlo. Puedo ir directamente, en este caso estoy utilizando Grok, y decirle específicamente lo que ando buscando. En este caso le estoy diciendo crea un super documento sobre la IA y cómo esta está cambiando el juego de los creadores de contenido. Aquí le estoy dando a Enter para que pueda analizar todo lo que es mi solicitud. Inmediatamente vemos cómo él va a buscar un análisis profundo en más de 10, 11, 12 páginas y sigue analizando, buscando, por ejemplo, los desafíos, las tendencias y muchas informaciones que son necesarias. Genera un documento completamente en profundidad de todo lo que yo andaba buscando con relación a eso. Eso lo puedo estudiar y crear un documento general acerca de eso. En este ejemplo aquí quiero crear un thumbnail para YouTube y estoy utilizando una aplicación que se llama Flora and Fauna y obviamente es una aplicación de pago, pero es muy buena para generar diferentes tipos de artes y creatividades. Aquí estoy tomando una foto mía a mi izquierda y a la derecha voy a crear una iteración con el sistema para que cree el thumbnail dependiendo de mi foto a la izquierda. Y le estoy diciendo, convierte esta foto en una foto hiperrealista con un thumbnail para YouTube de 1920 por 1080.
Quiero que muestres el rostro sorprendido o entusiasta con iconos flotantes que representan herramientas de la IA y un símbolo, por ejemplo, de check o una flecha hacia arriba que sugiera resultados positivos. Pues aquí le doy directamente a generar la foto y básicamente aquí genera una foto sorpresiva porque obviamente es como que tiene diseño gráfico, tiene los iconos y tiene los elementos que yo andaba buscando. Un poco rara la cara, pero obviamente la idea general está allí. Esta otra es una aplicación de Google, se llama Whisk, y básicamente lo que haces es tratar de mezclar diferentes tipos de objetos o fotos, y básicamente lo que él hace es una combinación. En este caso tenía un osito, un plushie, un robot, y ha generado un robot que es plushie o un robot que es como si fuera un osito. Pero lo interesante es que también puedo decirle aquí que si quiero cambiar, por ejemplo, el color azul a un color blanco, y el sistema va a hacer justamente eso, va a estudiar la información, va a cambiar el color que se necesita y lo va a poner en blanco como yo quiero. Y yo sé qué es lo que estás pensando ahora mismo. Es como, esto suena súper genial, pero ¿por dónde empiezo? Porque es demasiada información que hay allá afuera. Pues no te preocupes, empezar es más fácil de lo que crees. El primer paso que tienes que hacer es explorar. Dedica un tiempo a investigar las herramientas que te mencioné. Prueba las versiones gratuitas, mira tutoriales en YouTube, lee reseñas, experimenta. Y muy importante, te invito a unirte a mi lista de correos. Estoy preparando una guía de inicio rápido a la IA para creadores donde te revelaré más herramientas, ejemplos concretos y estrategias para integrar la IA en tu día a día. El enlace está aquí en la descripción. La idea es que uses la IA como una aliada en tu vida diaria. Empieza a incorporar pequeñas tareas, por ejemplo, en proyectos personales, y verás cómo poco a poco se convierte en parte indispensable de tu flujo de trabajo en el día a día. Segundo paso, elige solo una. Yo sé que hay muchísimas opciones hoy en día, pero no intentes usar todas las herramientas a la vez. Elige una que te parezca súper interesante y que se ajuste a tus necesidades. El tercer paso es empieza pequeño. No intentes automatizar todo un flujo de trabajo de golpe. Por ejemplo, crea pequeños proyectos que te ayuden a experimentar con cosas que tengas por allí y por acá. Podrías empezar, por ejemplo, creando un calendario de contenidos para tus redes sociales con la ayuda de la IA, o pidiéndole que te ayude a organizar tus ideas para un proyecto nuevo. He visto que la IA es una oportunidad increíble para los creadores, que puede ahorrarte tiempo incalculable y puede mejorar muchísimo tu trabajo, ayudarte también a superar el bloqueo creativo, y que empezar hoy en día es mucho más fácil de lo que parece. El futuro del trabajo creativo ya está aquí. No te quedes atrás. Empieza a explorar hoy mismo el potencial de la IA. También, si quieres aprender más sobre la productividad, te recomiendo ver el video que dejo por acá sobre la planificación semanal. Es una estrategia fundamental que, combinada con la IA, te hará imparable. ¿Qué herramientas te parecen a ti que son las más interesantes? Por favor, cuéntame en los comentarios. Así que mantente productivo, mantente creativo.